Hola iglesia, me da mucho gusto saludarlos. Quiero entrar de lleno a la palabra de Dios, pero antes de eso quisiera orar un momento contigo. Vamos a pedir a Dios sabiduría para poder entender lo que Él quiere hablar a nuestra vida hoy. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra nos ayuda en nuestro caminar, nos guía, Señor. Y yo sé, Padre, que en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestras dudas, tú quieres traer entendimiento, tú quieres traer luz, tú quieres traer tu verdad. Señor, necesitamos tanto que tú nos guíes. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías y hoy voy a estar en el capítulo 6 contigo. Dice la palabra de Dios: Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. La quinta vez, el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti: atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí: todo lo que dices es puro cuento, tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Laía y nieto de Metabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanballat han hecho y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. El día de hoy quiero hablar contigo de discernimiento espiritual. Discernimiento quiere decir separar, quiere decir poder tener la claridad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor o aún dentro de nosotros, el poder tener la claridad de parte de Dios, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es error y lo que es verdad, el poder tener claridad en medio de la oscuridad. Eso es el discernimiento. El discernimiento es algo que Nehemías en este momento pudo practicar de una manera tan eficaz, porque de no haber tenido discernimiento, él no se habría dado cuenta de todas estas cosas que tramaban contra él y se habría detenido la obra, pero él tuvo discernimiento. De hecho, la palabra que se repite una y otra vez aquí es: me di cuenta de que ellos tramaban, me di cuenta de que no hablaban de parte de Dios, me di cuenta de los planes que tenían contra mí. Esta parte de me di cuenta, como pude entender algo que había detrás de las cosas. No era algo a lo mejor tan visible, no era algo que estaba tan a la luz, pero Dios me dio el entendimiento y me di cuenta
de lo que estaba pasando. Y yo te digo algo, qué importante es en nuestra vida desarrollar discernimiento espiritual, poder darnos cuenta de lo que está pasando, poder darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios en determinadas situaciones, poder darnos cuenta de qué quiere Dios que hagamos, cómo quiere Dios que respondamos, podernos dar cuenta de cuando estamos siendo engañados, podernos dar cuenta de cuando viene el peligro y poder sacarle la vuelta, poder tener esa sabiduría de parte de Dios es tan clave en nuestra vida. Y yo creo que si pudiéramos tener un deseo al cielo y poderle pedir algo a Dios, esta sería la petición más sabia que podríamos hacer y es: Señor, dame discernimiento, dame entendimiento espiritual. Y justamente cuando Salomón, el rey, tuvo la oportunidad de pedirle algo a Dios, lo que quisiera, lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Esto fue lo que Salomón pidió, tú lo sabes. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces fíjate, Salomón dijo, lo que más necesito en la vida es discernimiento espiritual. Quiero poder darme cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Te imaginas tener ese poder dentro de nosotros? Poder ver más allá de una situación, poder discernir cuando alguien nos dice algo con una doble intención, podernos dar cuenta de cuando algo malo está a punto de pasar y poder prevenir eso, poder tener un entendimiento fresco de parte de Dios para que las cosas malas que van a ocurrir en nuestra vida no nos asalten de pronto, sino tengamos un corazón que está atento, un corazón que está entendido, un corazón que está despierto a Dios y que sabe lo que viene y se prepara para eso y que sabe cómo responder a situaciones, sabe cómo responder a amenazas. Ese discernimiento, ese entendimiento es clave en nuestra vida. Hey, tan solo poder decir, tengo discernimiento en el asunto de, me estoy dando cuenta de lo que está mal en mí. Puedo constantemente discernir aún en mí lo que está mal, lo que no agrada a Dios. Puedo discernir y separar lo bueno de lo malo cuando estoy tomando decisiones equivocadas, cuando me estoy separando del camino de Dios. Puedo darme cuenta de los engaños que hay a mi alrededor, en mis pensamientos. Puedo saber y comprender cuando mi corazón se está alejando de Dios y se está apartando de la verdad, ¿no? Tener esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo es clave en nuestra vida con Dios y en nuestro caminar cristiano. Ahora, quizá la pregunta aquí tiene que ser, ¿cómo puedo desarrollar discernimiento? ¿Cómo puedo crecer en discernimiento espiritual? Y te voy a dar algunos puntos, algunas respuestas al respecto. Unos puntos son muy simples, otros no son tanto, pero vamos a ir por partes. Lo primero, si tú quieres desarrollar discernimiento espiritual, la Biblia dice que debes pedirlo. Ese es el primer paso, pedir a Dios discernimiento. Santiago, capítulo 1, verso 5, dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, me gusta mucho aquí que dice que si tienes falta de sabiduría, se la pidas a Dios, pero a veces el problema no es que no pidamos sabiduría, porque yo creo que cualquiera puede decir, no, pues yo le he pedido a Dios muchas veces sabiduría y es algo que constantemente he estado orando, pero a veces el problema no es que no pidamos, a veces el problema inicia en no reconocer cuánto necesitamos de esa sabiduría. A veces pedir sabiduría puede ser una cantaleta en nuestra oración, como pedir por los alimentos o pedir una noche tranquila cada noche que nos vamos a dormir. Pero pedir sabiduría, yo te diría, no debe ser una cantaleta de me levanto, oh Dios, dame sabiduría, Señor, ayúdame en mi día. No, yo te digo, detente y piensa primero
cuánta sabiduría te falta, porque yo veo en este versículo que dice, si alguien tiene falta de sabiduría y para pedir la sabiduría que te falta, primero debo darme cuenta de cuánta sabiduría me falta. Si yo veo un hueco ahí en mi vida, entonces yo voy a orar por ese hueco, ese vacío, eso que me falta. Pero si yo rehúso a admitir cuánta sabiduría me falta en mi vida y pienso que así como voy bien y no me gusta admitir mis deficiencias o debilidades y casi siempre me gusta pensar que yo estoy en lo correcto y no me hace falta nada, no me hace falta ningún consejo, no me hace falta ningún otro tipo de entendimiento porque yo tengo las respuestas y el entendimiento. Ese orgullo, esa actitud de orgullo es nuestro mayor estorbo para poder ir y doblegarnos delante de Dios y pedir sabiduría al cielo y decir, Señor, me falta mucho por alcanzar. Me falta tanto entendimiento. Señor, ayúdame en mi torpeza. Ayúdame en esta debilidad. Ayúdame porque no puedo sin ti. Señor, vengo aquí otra vez a admitir cuánta sabiduría me falta en mi trabajo, cuánta sabiduría me falta en mi matrimonio, cuánta sabiduría me falta en mi paternidad. Poder admitir delante de Dios, Señor, yo no sé, pero tú eres el que sabe. Señor, yo no sé, pero tú me das el entendimiento. Dame discernimiento. Quiero poder ver lo que está mal. Quiero poder responder a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos. Señor, no permitas que me desvíe. Dame entendimiento. Porque mira, aquí Salomón, cuando pidió sabiduría o pidió discernimiento espiritual, lo pidió porque tenía una gran tarea, la tarea de gobernar a un pueblo tan grande, y no era algo para lo cual él se entrenó. Fue algo que le fue heredado por su padre David. Simplemente heredó el trono y de pronto ya es el rey y él no tiene idea de lo que debe hacer. Y entonces él pide sabiduría de acuerdo a la tarea que tenía por delante. A veces también para pedir sabiduría necesitamos reconocer las responsabilidades que tenemos. Hasta que tú entiendas lo importante que es tu paternidad en la vida de tus hijos, es que vas a doblar tus rodillas y vas a decir, Señor, me urge sabiduría porque mis hijos están creciendo, porque están pasando a nuevas etapas y yo necesito poder responder como padre a cada etapa de sus vidas, a cada necesidad que vienen atravesando en sus vidas. Cuando yo entiendo la gran responsabilidad que tengo y el papel tan importante que debo desempeñar como padre de familia o como madre o como hijo o como parte de un cuerpo como la iglesia, hasta que yo entiendo mi responsabilidad, es que yo me voy a animar a doblegar mi corazón a Dios y decir, me faltas tanto, Jesús, me falta tanta sabiduría, me falta tanto entendimiento, ayúdame. Dame tu poder, dame tu Espíritu Santo. Así que, ¿cómo puedo desarrollar entendimiento, discernimiento espiritual? Empieza pidiéndoselo a Dios, pero no se lo puedes pedir si primero no empiezas admitiendo cuánto te falta. Y a veces no podemos admitir cuánto nos falta porque no entendemos la responsabilidad que tenemos de estar parados aquí vivos y respirando en este planeta y entender que lo que hago con mi vida importa, afecta o beneficia, bendice o maldice a las personas que están a mi alrededor, afecta, bendice o maldice mi entorno, las cosas que hago. Así que no puedo vivir a la ligera. Y cuando entiendo esa responsabilidad es que yo voy a hacer lo que Salomón hizo. Señor, te pido sabiduría porque sin sabiduría yo no voy a poder cumplir el propósito que tú tienes para mí. ¿Sabes? Lo más importante que Dios quiere darte, a Salomón le pasó. Dios le responde y le dice, ¿sabes qué, Salomón? Te voy a dar sabiduría, pero no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, te voy a engrandecer por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste todas estas cosas. Entonces todas estas cosas te van a ser añadidas. Te voy a decir, a veces estamos buscando más estas cosas, fama, riquezas, poder, éxito, alcanzar sueños, metas. A veces nuestra vida se trata de cuánto escalono y no nos damos cuenta de que Dios no está para estas cosas. Dios quiere darnos sabiduría. Y lo más importante que Dios quiere darte es este entendimiento, este carácter sabio. Y si tú buscas primero esto, sabiduría espiritual,
discernimiento espiritual y aplicas tu corazón a buscar sabiduría, el Señor va a añadir todas estas cosas. El Señor te va a bendecir porque el Señor ve tu corazón. Una manera de limpiar tu corazón de todo el deseo por este mundo es enfocarte en pedir a Dios lo que más importa. Lo que más importa. Hey, discernimiento espiritual. ¿Qué otras cosas importan? Hey, dame amor para amar a los demás. Hey, dame perdón. Hey, dame compasión. Dame generosidad. Esas son las cosas que importan. Esas son las cosas que deberíamos estar pidiendo constantemente. Porque debemos estar conscientes de que si algo nos falta para llegar a ser como Jesús, son todas estas características que nos hacen mejores personas, que nos llevan a un nivel de la estatura de Cristo cada vez más. ¿De qué sirve tener lujos, casas, fortunas, fama, poder, éxitos en este mundo si al final mi carácter es pobre? Si al final mi lengua es altanera, si al final mis ojos se llenan de orgullo. Así que lo más importante que Salomón pidió fue sabiduría, y Santiago nos dice, y si a alguien de ustedes le falta este entendimiento, esta sabiduría, este discernimiento espiritual para distinguir entre lo bueno y lo malo, si a alguien le falta eso, pídaselo a Dios. Y dice, Él se las va a dar, esta sabiduría abundantemente y sin reproche. Luego, seguimos avanzando. ¿Cómo más puedo desarrollar discernimiento espiritual? Estudia la palabra de Dios. Es muy importante. Hebreos 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué palabra tan fuerte? Está diciendo la palabra de Dios tiene esta capacidad de poder, y me quiero enfocar en esto, porque dice que la palabra tiene el poder de entrar en tu vida como una espada de doble filo. Y dice, y cuando entra la espada de la palabra, va a entrar hasta tus huesos, va a entrar hasta más allá de tus huesos, hasta tus tuétanos. ¿Y esto qué significa? No es una sensación física lo que sentimos, aunque a veces sí se siente, pero es algo más como lo que va a hacer la palabra. Esta es la clave, va a discernir. ¿Qué significa discernir? Separar, ¿ok? Hacer notar lo que está bien en tus pensamientos y lo que está mal en tus pensamientos. Hacer notar lo que está desviado en tu corazón y de las intenciones de tu corazón. Hacer notar lo que no es de Cristo y lo que sí es de Cristo. Va a separar la luz de las tinieblas, porque estamos conviviendo entre carne y espíritu, y dice la Biblia que la carne y el espíritu se oponen entre sí y todo el tiempo están luchando dentro de nosotros, y a veces en medio de esa lucha se fusionan ideas, se fusionan pensamientos, y a veces ya no sabemos qué es de Dios y qué es mío. A veces ya no sabemos si Dios me motivó a hacer algo o fue mi corazón el que me está moviendo. A veces nos engañamos a nosotros mismos, a veces tomamos rutas equivocadas y estamos bien engañados hasta que llega la palabra y nos alumbra y nos dice, este camino está mal, este pensamiento es incorrecto, esta decisión fue muy torpe. Hey, arrepiéntete de este pecado. Hey, esto que estás haciendo es pecado, no es algo inocente. Hey, vuelve a Cristo Jesús, vuelve tu corazón, humíllate otra vez. Hey, estás siendo muy orgulloso. Hey, esa actitud que tuviste no estuvo bien, eso que dijiste no estuvo bien. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Dice aquí la Biblia, la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, va a ser esta espada que nos va a hacer despertar y nos va a hacer darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Dice, va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no todas las intenciones del corazón son puras. Necesitamos que la palabra de Dios nos diga y nos dé dirección para saber si lo que estamos haciendo va a honrar a Dios
o lo va a deshonrar. Y la palabra de Dios, por eso dice la Biblia que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Nos hace ver, nos hace entender. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Hey, ¿sabes qué es el discernimiento? O sea, si pudiéramos hablar de discernimiento, tendríamos que ponerlo con esta palabra, sabiduría. Distinguir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría de Dios está contenida en la palabra, en su palabra. Cuando yo dispongo mi corazón a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hacer que me va a ayudar a distinguir entre lo bueno y lo malo. Hey, necesitamos esto. Necesitamos aplicar nuestro corazón a la palabra de Dios. Yo te animo a que cada día vayas a la palabra. Porque si tú quieres discernimiento para tomar decisiones, para estar atento a las cosas que te ocurren, para poder defenderte de los engaños del diablo, para poder tener este escudo de la fe contra todas las acechanzas del enemigo, si tú quieres discernimiento, la palabra de Dios te da ese discernimiento. Hey, estamos desprotegidos sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay un filtro. Sin la palabra de Dios todo lo que oímos, todo lo que llega se entra directo, pero la palabra de Dios es este filtro que nos va a ayudar, ¿sabes? Hey, me dijeron algo, hey, ¿qué tal esto? Me están diciendo algo de Dios, me están dando información de Dios, una persona me está diciendo Dios esto, lo otro, y poder traer la palabra de Dios y decir, ok, esto que me están diciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Hey, opiniones, ¿cuántas opiniones están navegando en internet todos los días? Hoy todo el mundo puede opinar y qué peligroso es eso, porque estamos todo el tiempo inclinando nuestro corazón a la opinión de todo el mundo. Y no todas las opiniones son correctas y no todas las opiniones son de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hey, nos la pasamos viendo en redes sociales un montón de opiniones y necesitamos traer un filtro, ¿ok? Y poder filtrar todas estas frases, todos estos pensamientos, filosofías, todos estos métodos de pensamiento, todas estas enseñanzas nuevas, toda esta información novedosa con respecto a quiénes somos, con respecto a cómo debemos comportarnos, cómo debemos responder a la vida, cómo debemos pensar. Hey, la palabra de Dios debe ser el filtro. Qué triste sería que un día, como a veces nuestros hijos están tan acostumbrados a que lo que está en Google es verdad, lo que ven en internet es verdad, lo que dice un video de YouTube es verdad. Ya se nos olvidó que quienes hacen los videos son personas como nosotros. Ya se nos olvidó que no todo es verdad, ya se nos olvidó que no toda conspiración es verdad. La Biblia nos llama a venir a la palabra de Dios primero, entender en nuestro corazón qué quiere Dios, para que con ese filtro puedas ir y puedas ir a tu vida, a tu trabajo, puedas navegar en internet y saber de esto no es verdad, esto sí es verdad, esto no está bien, voy a quitar esto. Hey, discernimiento. Separar lo bueno de lo malo y tener entendimiento de lo que va a edificar mi vida o me va a destruir, de lo que me va a llevar más a crecer en mi relación con Dios o lo que me va a separar de mi relación con Dios. Entonces estamos tan necesitados de discernimiento espiritual. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Vamos a pedírselo a Dios. Y número 2, vamos a estudiar la palabra para que la palabra sea el filtro y no todas las ideas y las opiniones que hay por ahí lleguen a nosotros. Porque fíjate, aquí Nehemías está diciendo que están trayendo información, le están diciendo los rumores que hay, lo están prácticamente amenazando. Y en todas estas cosas Nehemías pudo decir, me di cuenta. Luego viene un profeta, una profeta y le dice, te van a matar esta noche, vienen a buscarte, todo se va a acabar. Y Nehemías, me di cuenta que era falso, me di cuenta que no era la palabra de Dios. Pude tener este entendimiento. ¿Cómo pudo tener este entendimiento?
porque Nehemías estaba firme en la palabra de Dios. Básico de nuestra vida cristiana. Mi filtro es la palabra de Dios. Mi manera de discernir lo bueno de lo malo no es mi propia opinión. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Tú no eres la sabiduría, Dios es la sabiduría. Dios es el filtro. Mi opinión sale sobrando. Mis sentimientos, mis sensaciones salen sobrando. Mis experiencias de vida, como yo he vivido estas cosas, yo digo que es así. ¡Ey, no! Como a mí me pasó así, yo digo que es así. No. Como la Biblia dice, entonces así es. Y yo me voy a apegar a eso y voy a inclinar mi corazón a eso, porque si no lo hago, corro el peligro de dejarme llevar por cuanta información llegue a mi mente, a mi corazón. Así que, iglesia, necesitamos volver siempre, una y otra vez, a la palabra de Dios. Qué bueno que estás aquí hoy, doblegando tu corazón a la palabra de Dios. El que estés aquí a mí me dice que tienes un deseo de doblegar tu corazón. El que vengas y digas quiero aprender es porque estás aquí y dices yo necesito sabiduría. Y yo le pido a Dios que hoy añada sabiduría a tu vida, que hoy vea tu deseo de aprender, tu deseo de conocer y añada entendimiento espiritual hoy a tu vida. Voy a avanzar. ¿Cómo más podemos desarrollar discernimiento espiritual? Ya vimos, pídelo a Dios. Número 2, estudia la palabra de Dios. Número 3, las dos primeras fueron positivas. Esta tercera es un tanto negativa y es un no. Evita conversaciones necias. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 16. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Fíjate, le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo, le está diciendo Timoteo, no tengas conversaciones inútiles y necias. ¿Qué tipo de conversaciones? Dice conversaciones que por ejemplo Himeneo y Fileto, dice, empezaron a conversar con personas acerca de la resurrección de los muertos y les empezaron a decir que la resurrección de los muertos ya había ocurrido, cuando la resurrección de los muertos será en el día final, pero ellos empezaron a enseñar otra cosa, ¿Por qué lo enseñaron? Pues no sé, dice Pablo, porque eran enseñanzas inútiles y necias, no llevaban a ningún lado. Pero encontraron aquí una cosa en la Biblia, se confundieron, quisieron ver las cosas de una u otra forma y entonces se desviaron del camino verdadero, de la fe simple, de la fe sencilla. Quisieron ser profundos y se oscureció su corazón. Quisieron tener un entendimiento diferente y se oscureció su corazón y se desviaron de la palabra de Dios y se desviaron, dice, de la verdad y desviaron de la fe a otras personas. Tú dices, ¿cómo una conversación que tiene que ver con la palabra de Dios, pero que no es de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, puede desviar de la fe a las personas? Sí, todo el tiempo pasa. De pronto que llegan personas y quieren recalcar más asuntos exteriores, superficiales, quieren recalcar más tu manera de vestir, cómo debes verte. Quieren recalcar más tus hábitos diarios, más que una transformación espiritual. Quieren recalcar asuntos en la Biblia que no son trascendentes y quieren tocar ese punto y desvían del corazón de las personas, su corazón de Cristo Jesús y su salvación, y al final acaban simplemente defendiendo posturas tontas, defendiendo posturas huecas que no sirven de nada ni nos acercan a Dios realmente. Al final solo están contentos con tener la razón con algunos asuntos y se desvía de la fe y se separan de Dios. Y dice Pablo a Timoteo, evita estas conversaciones. Si tú quieres tener discernimiento espiritual, si tú quieres tener bien cuidado tu corazón con respecto al error, con respecto a las palabras vanas, como lo tuvo Nehemías, tuvo un corazón
que velaba y que estaba atento y pudo darse cuenta. Si tú quieres tener un corazón así, dice, defiende la verdad, como evita meterte, inmiscuirte en conversaciones tontas, en conversaciones inútiles, en conversaciones necias. Mantén tu corazón puro delante de Dios. Aquí Nehemías fue invitado por estos hombres que eran gobernadores de las provincias aledañas. Fue invitado a, ven, discutamos este asunto. Y fue invitado a tener esta conversación, y como Nehemías se rehusó a iniciar la conversación, entonces ellos seguían insistiendo, ven, luego amenazas, ven, hey, platiquemos de esto, y Nehemías se mantuvo firme en, no voy a participar, no voy a discutir de este asunto. Y así Nehemías evitó quedar atrapado en una discusión o una conversación necia. Esto es muy importante. A veces personas querrán discutir asuntos contigo. Te van a invitar a un café para platicar de cosas, para platicar de lo que ven mal, para ensuciar tu corazón. Te van a invitar a conversaciones para hablar de lo que no se está haciendo bien, para hablar mal de otras personas, a lo mejor en la iglesia, a lo mejor en tu trabajo. Este tipo de conversaciones son maldad pura, quiero decirte. Este tipo de conversaciones es lo que Pablo decía, no te metas en estas conversaciones que son inútiles y no llevan a nada bueno. La maldad es muy sigilosa y se puede meter por una conversación. A veces acabamos en el camino incorrecto, con emociones incorrectas, decisiones incorrectas. ¿Sabes por qué? Porque iniciamos una conversación que nunca debimos tener. Porque no pudimos parar en seco a una persona que empezó a ensuciar nuestro corazón con la maldad que había en su corazón. Yo me he dado cuenta muchas veces de esto en la propia vida de iglesia, en que a veces una situación puede ser vista de una manera pura por unas personas y de una manera impura por otras personas. Es una sola situación analizada de diferentes maneras. Y lo que hace la diferencia a veces es qué tan contaminado puede estar nuestro corazón. Y yo te digo hoy, tenemos que evitar tenemos que evitar conversaciones que contaminen nuestro corazón. ¿Sabes que la maldad en el mundo inició en Génesis por una conversación que Eva nunca debió tener con esa serpiente? No te prestes a este café, vamos a sentarnos a echar un café para hablar mal de alguien, vamos a echarnos un café para quejarnos de la vida, para quejarnos. Nunca aceptes una conversación para hablar mal de tu pareja. Empieza otra persona a decir, mi esposo esto, mi esposa aquello, no hace aquello, le dije que esto y no lo hizo, o pasó esta situación, y empezar a traer como a la mesa, a dejar en vergüenza y en deshonra a tu propia pareja, para que entonces la otra persona se queda atrapada en esa conversación y dice, ok, ahora es mi turno, y empezar a hablar mal también de su pareja. Esa conversación es maldad pura. Va a contaminar tu corazón, y lo que va a provocar es que cuando tú llegues a casa, y no importa si tu pareja está siendo bueno o buena contigo, no importa todas las cosas buenas que hace, todos los esfuerzos diarios que hace para mostrarte su amor en medio de su imperfección, ya quedaste atrapado por una conversación que tuviste, y tus ojos ya nunca van a ver a tu pareja igual hasta que te arrepientas de haber hablado mal de él o de ella. ¿Sabes por qué no dejas de mirar así hacia abajo a tu pareja? Porque un día hablaste mal de él o de ella. Y ya no importa cuántas cosas buenas haga, ¿sabes? Porque tus ojos no están teniendo discernimiento correcto. Quedaron manchados. Todo lo que ves, lo ves mal. Tienes que ir al origen. ¿Cómo comenzó todo? Con una conversación que nunca debí tener. Y voy a regresar a ese punto delante de Dios y decir, Señor, perdóname porque hablé mal de mi esposo. Y si esa persona con la que, porque a veces quedamos como atrapados, esclavizados con otra persona, ¿no? De nosotros, tú y yo tenemos estas conversaciones, ¿no? Ya sabemos, cuando yo quiero quejarme de algo o de la vida, ya sé a quién buscar.
Y a veces esas conversaciones van a seguir creciendo y van a seguir tocando la puerta. Tú tienes que pararte y si ya te diste cuenta de eso, tienes que ir con esa persona y decirle, hey, estamos mal. No trates de decorar, de decir, no estuvo tan mal, somos amigos, somos amigas y así hablamos nosotros, pero Dios sabe nuestro corazón. No, como Dios sabe tu corazón y Dios ve más profundo de lo que tú crees, yo te digo, más nos vale arrepentirnos de conversaciones que nunca debimos tener y palabras y cosas que nunca debimos decir. Más nos vale arrepentirnos porque sabemos que Dios ve más allá de lo que nos imaginamos. Tal vez nosotros nos engañamos a nosotros mismos y es bien fácil poder decir, no lo hice con esa intención, no soy tan malo, pero hey, Dios ve todo. Y Él pesa nuestras intenciones y Él pesa nuestro corazón. Y tú sabes en lo profundo de tu corazón que hay conversaciones que deben parar. Recuerdo hace mucho tiempo una persona que quiso tener una conversación conmigo para hablar mal de otra persona. Y parecía que empezó con una cantaleta casi que ya tenía ensayada y de pronto yo me di cuenta de esto y paré a esta persona en seco y le dije, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es diabólico. Así le dije, para de alguna forma traer cierto así como seriedad al asunto, como de ¿sabes qué? Aquí paramos con esto. Esto no está bien, hay algo mal en tu corazón al querer traer desprestigio a otras personas. Sobre todo si se trata de asuntos del pasado, no son asuntos que están sucediendo, sino que sucedieron ayer, en el pasado y que ya quedaron atrás. Sobre todo si son cosas, si son errores, si son pecados que a lo mejor no son cosas que tú debas venir y juzgar. Así que a veces tú tienes que ser fuerte, ser firme y decir no. Así como Nehemías dijo, le decían, ven, platiquemos, tenemos que hablar este asunto. Porque dice aquí claramente que querían detener la obra, que Nehemías pudo entender que querían detenerlo, que querían desanimarlo, que querían amedrentarlo. Nosotros igual debemos entender cuando hay una doble intención en las personas y aprender a decir no a conversaciones. 1 Corintios 15:33, 1 Corintios dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo he visto muchas veces esto, es súper real. En otra versión dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo he visto mucho esto, gente pura, gente que de buena gana quiere servir a Dios y de pronto se junta con otra persona que le está buscando siempre algo malo a las cosas y de pronto su corazón se contamina y ya no está en paz, en lo que solía estar en paz. No seas tropiezo para las personas. Si tú tienes un asunto en tu corazón, ve y llévalo con Dios. Háblalo con una autoridad espiritual. Pide ayuda. Pero dice la Biblia, pero no contamines ni seas de tropiezo para los pequeños. Si tú sabes que tu corazón está contaminado, guarda silencio, porque nuestra boca es fuego, nuestra lengua es fuego, puede incendiar, dice la Biblia. Si tú sabes que tu corazón está desviado, no está puro, guarda silencio. Humíllate ante Dios. Pide que Él te limpie. Y si tú sabes que alguien está tratando de manipular tu corazón, de engañarte, detén conversaciones. No quedes atrapado en malas conversaciones, no quedes atrapado en malas compañías. Eso es maldad pura. Y quiero terminar con esto. Ya vimos cómo puedo desarrollar discernimiento. Se la pido a Dios. Número 2, voy a la palabra de Dios. Número 3, esto es un no. Evito conversaciones necias que ensucien mi discernimiento y contaminen mi corazón. Y esta sería mi conclusión. Debemos confiar en el discernimiento. Debemos confiar en lo que Dios nos está mostrando. ¿Ok? Dice la palabra de Dios
En Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y la siguen. Tenemos esta facultad como hijos de Dios, como ovejas de un gran pastor que es Jesús, de poder oír su voz, de poder saber hacia dónde va Jesús y poder seguir a Jesús, a dónde Él va. De poder, tener discernimiento y responder a lo que estoy entendiendo. Oír a Dios y obedecerlo. No se trata solamente de oír, sino también se trata de obedecer. No se trata solamente de hoy aprendí algo nuevo, sino hoy voy a responder a lo que he aprendido. Voy a caminar en lo que he escuchado. Mis ovejas oyen mi voz y caminan. Mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. ¿Por qué obedecen las ovejas? Dice, porque oyen mi voz y tienen confianza. Confían en que las estoy guiando hacia cosas buenas. Y tenemos que aprender a confiar en el discernimiento también, en lo que Dios nos muestra, ¿sabes? Y poder entonces, ¿cómo muestro que estoy confiando en lo que Dios me muestra? Caminando hacia lo que Dios me muestra, obedeciendo lo que Dios me dice. Esa es la manera en que vamos a mostrar que estamos confiando en lo que Dios nos está enseñando. ¿Ok? Una clave para saber si tú estás teniendo discernimiento correcto con respecto a una situación o estás juzgando bien un problema, una clave es esta pregunta, que tú digas, ok, no sé si estoy viendo bien este asunto. No sé si confiar ahorita en mi discernimiento o no. Ok, puede pasar. No sé, ahorita estoy tan confundido. ¿Cómo puedo saber si es de Dios o no? Porque a veces es como de, uno tiene estas impresiones, ¿sabes? Estas cosquillas, a veces, esta cosa así como de que sospechamos, ¿no? Y a veces no sabemos si es como una sospecha de miedo o es un discernimiento espiritual. ¿Cómo puedo saber si es de Dios algo que estoy discerniendo? ¿Cómo puedo saber si es Dios o no? Si es mi pastor el que me habla, o es mi voz, o es el diablo, no lo sé. Y esta es la pregunta, si tú quieres saber si el discernimiento que tienes es correcto, pregúntate, ¿cómo está mi relación con Dios? Esa es una pregunta muy importante porque a veces tu relación con Dios es la base. Ahora, cuando digo cómo está tu relación con Dios, no te estoy diciendo cómo te sientes ahorita, ¿ok? Porque puedes decir no, ahorita me siento triste, no me siento bien con Dios. No se trata de eso. Ahorita estoy desanimado, ahorita estoy cansado, entonces seguro no estoy teniendo un buen discernimiento. No estoy diciendo eso. Discernimiento espiritual no es un sentimiento, ¿ok? Discernimiento espiritual es entendimiento, no es sentimiento, es entendimiento. Okay, entonces no se trata de cómo te sientas con Dios. No te estoy diciendo cómo te sientes con Dios. Te estoy diciendo cómo está tu relación con Dios ahorita. Y cuando digo cómo está tu relación con Dios ahorita, me refiero más específicamente a estar respondiendo en obediencia a lo que Dios te ha dicho que hagas. Ahí está tu relación con Dios. En tu obediencia, en tus pasos. Escuché esto de Dios y cambié. Dios me habló esto el domingo pasado hablamos de finanzas, Dios me lo habló bien claro, tomé decisiones. Hablé con mi esposo, hablé con mi esposa. Sé que estoy caminando en obediencia. Dios me mostró, por ejemplo, de que la lujuria está entrando en mi corazón, de que mis ojos se están desviando. Dios me mostró que estoy perdiendo demasiado tiempo en redes sociales. Dios me mostró que estoy dándole mi vida y mi atención a cosas que no edifican. Y entonces me estoy moviendo. Entonces estoy siendo disciplinado. Entonces estoy inclinando mi corazón a estas cosas, tomando decisiones. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Entonces tú puedes decir, ¿cómo está mi relación con Dios? No es cómo me siento con Dios, sino de, ¿voy caminando con Dios realmente? Porque mira, te voy a decir algo. Nehemías aquí le están diciendo, hey, cuidado, te estás rebelando contra el rey,
y lo empiezan a asaltar con amenazas y todas las cosas que le decían para hacerlo desistir de lo que estaba haciendo. Y Nehemías pudo haber escuchado estas cosas y fácilmente, yo veo esto y fácilmente uno podría haber tenido miedo y decir, ahí viene el enemigo, va a acabar conmigo, va a acabar con la obra que hemos empezado, tanto esfuerzo para nada. ¿Qué pasa si me matan? ¿Qué pasa si vienen y se meten con mi familia? ¿Qué pasa si se meten con el pueblo? Y pudo Nehemías haber pensado todas estas cosas. Pero fíjate, Nehemías escuchó estas cosas y yo creo que dijo, a ver, ¿por qué estoy aquí para empezar? Estoy aquí porque Dios me favoreció. Porque estuve en oración y fue al historial, ¿sabes? ¿Por qué estoy construyendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si reviso mi historial, ok, estoy haciendo esto porque Dios me dijo que lo hiciera. Estuve orando al respecto, luego Dios me mostró un plan y luego le pedí a Dios su favor y luego el rey me dio su favor. Y luego me mostró su gracia a Dios en todo esto. Y mira hasta dónde va el muro. Ya casi terminamos. Dios nos ha favorecido. Dios ha estado con nosotros. ¿Por qué estoy aquí? Porque oré, porque me incliné ante Dios, porque Dios, su favor está sobre mí. Dios me dijo que hiciera esto. Por eso estoy aquí. Y empiezo a hacer un recorrido en su historial. He obedecido. He sido fiel a Dios, he sido generoso. No he abusado de mi poder para enriquecerme. He ayudado a los oprimidos. Se acaban de perdonar las deudas, lo vimos el domingo pasado. Se acaban de perdonar las deudas de los oprimidos. Muchos han quedado libres, cosas buenas están pasando. Empieza a pensar Jeremías hemos respondido a lo que Dios nos ha dicho. Así que cuando vienen todas estas cosas, Nehemías no pensó oh no, ya lo que tanto temía, por fin algo malo va a pasar. Oh Señor, ¿acaso me estás dejando? No, Nehemías no se desanimó, sino se basó en lo que Dios le dijo desde el día 1 y se paró firme en lo que Dios le dijo desde el día 1. Reconstruye las murallas. Así que mira, hoy te digo, si tú quieres discernimiento espiritual, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y responder a ella, para que después de un historial de Dios me dijo esto, respondí. Dios me dijo esto, hice esto otro. Dios me marcó que este rumbo estaba mal, lo corregí. Dios me dijo que esto era pecado, me arrepentí. Dios me ha estado hablando en mi corazón con respecto a cómo manejo mis finanzas, a cómo trato a mi esposa, a cómo trato a mis hijos, a cómo uso mi tiempo, a cómo está mi relación con Él o con la iglesia. Dios me está hablando acerca de eso y he respondido. Y después, si tú has respondido, entonces mis ovejas oyen mi voz y responden a eso. Si tú eres esa oveja que responde a la voz de Dios, al discernimiento que Dios pone en tu corazón y confías en eso y te lanzas a decisiones a lo mejor difíciles, confiando de Dios me está guiando, no importa toda la oposición que venga, Dios me está guiando. Si tú has estado respondiendo a Dios, entonces yo te digo algo. No tienes nada que temer contra todas las acechanzas del enemigo, todas las cosas, todas las amenazas que vengan contra ti, toda arma forjada que se levante contra ti, toda dificultad que se presente en tu vida. No tienes nada que temer. ¿Sabes por qué? Porque eres una oveja que ha obedecido a Dios. Tienes un historial, tú puedes voltear y decir, ok, podría asustarme de esto que está pasando o estas amenazas o esta intimidación o esta situación podría asustarme, pero yo sé que estoy aquí porque he obedecido a Dios, así que nada me va a detener. Por eso Dios le dijo a Josué, en Josué 1:5, nada podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Nadie podrá hacer frente a ti todos los días de tu vida. Le dijo Dios a Josué, estoy contigo. Y cuando tú sigas a Jesús, cosas se van a oponer, personas se van a oponer,
situaciones te van a intimidar, cosas van a hacerte querer renunciar, pero ante todo yo te digo, sigue caminando, confía en lo que Dios te ha dicho. Él está contigo y no dejes que nada te frene. Si tú has obedecido a Dios, si hoy tú puedes decir, yo he sido obediente a Dios, le he obedecido, no temas a lo que te está pasando ahorita. Hey, escúchame, si tú has obedecido a Dios y hoy estás pasando escasez económica, no temas, Dios te va a bendecir. Esta escasez económica no es Dios maldiciéndote u oponiéndose a ti. Porque si tú has obedecido a Dios en tus finanzas, tú puedes pararte firme en la escasez y decir, aún en la escasez, tú eres mi Dios y tú eres mi proveedor. No dejes que te amedrente o intimide la escasez. Si tú has obedecido a Dios en la sequía, en la falta de lluvia, no temas. Si tú has obedecido a Dios y gente se opone a ti, no temas. Porque a los que obedecen la voz de Dios y caminan en el discernimiento espiritual, Nehemías siguió construyendo y venían 1, 2, 3, 4 veces, intimidación, detenerlo, amenazarlo, y Nehemías siguió y dijo, no está bien, no voy a hacer caso, siguió avanzando, obedeciendo a Dios, y entonces todas estas cosas no lo pudieron detener. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. ¿Por qué obedeció a Dios? Porque tuvo entendimiento espiritual. Y dijo, esto es lo que Dios me ha mandado a hacer. Así que no me voy a dejar desviar. Dijo, no me voy a dejar distraer. Ya sé que me quieren detener del propósito que Dios tiene para mi vida. Y yo quiero hoy orar por ti, porque creo que a veces cosas te han detenido, conversaciones te han ensuciado, porque a veces la palabra de Dios se ha alejado de tu corazón. Y a veces estamos confundidos en medio de nuestra tierra seca y necesitamos volver a Jesús hoy y decir, Señor, voy a seguir avanzando, voy a obedecer tu palabra, voy a hacer caso a lo que tú me has indicado, voy a confiar en lo que tú me has dicho y voy a seguir caminando, pase lo que pase, venga lo que venga. Oremos juntos hoy. Señor, lo que más necesitamos es discernimiento, porque Señor, tú sabes todas las acechanzas que hay a nuestro alrededor. Tú sabes cuántas cosas nos quieren detener. Pero hoy entendemos, Jesús, que tú quieres que sigamos avanzando en obediencia a lo que tú nos has mostrado. Señor, si hoy podemos hacer una oración importante, es esta: Señor, danos discernimiento, danos sabiduría y no nos dejes desviarnos de tu camino. Ayúdanos, Señor, a permanecer en el camino, en tu palabra, en tu verdad, y a no detenernos de lo que tú nos has dicho. Señor, que no haya nada, argumentos, amenazas, opresiones, distracciones que nos desvíen de lo que tú nos has dicho que hagamos. Señor, hoy nos levantamos confiados como Nehemías y seguimos de pie, seguimos en pie de lucha, seguimos edificando nuestra vida en ti, porque tú no has terminado, Señor, con nosotros. Aquí estamos, Jesús. Gracias hoy por tu palabra. Oramos todo en el nombre de Jesús.